parece mentira que hoy digamos, no, la psicología o la salud, incluso la Organización Mundial de la Salud, determina que la salud incluye la mente. Hace unos años atrás solamente era cuerpo, salud, mientras tuviera cuerpo normal, órganos bien, todo, eso se consideraba que la persona estaba sana. En los últimos años, hace ya varias décadas, se incluyó la mente como parte de esa salud, del estado de sanidad de una persona. Y eso se debió precisamente al progreso de la psicología, ¿ya? Y hoy día está incluido, y hoy día hablamos que el cuerpo y la mente tienen que estar sanos, ¿ya? En su momento la psicología, cuando surgió, no era tomada en serio por el círculo científico. No lo tomaban en serio, lo tomaban como una pseudociencia. Cuando la psicología en verdad tomó auge o digamos importancia. ¿Con Freud? No, después de la Primera Guerra Mundial. Resulta Cuando que comenzaron a ver los resultados del estrés postraumático. Sí, aunque no se llamaba estrés postraumático en ese tiempo, no se llamaba estrés postraumático. Se llamaba como síndrome posguerra, algo así, ¿ya? Entonces, definitivamente era algo nunca antes visto, porque la guerra pues, o sea, siempre ha habido, digamos, en la historia, desastres, guerras de antaño, todas estas cosas, pero de pronto no se había podido analizar esto desde antes. Ese es otro punto interesante. Guerras horribles siempre han habido y las guerras traen cosas horrorosas y los que están en la guerra, los soldados, siempre ven cosas horribles que les cambia, incluso les puede volver locos. Pero miren que recién hace unas décadas atrás, esto empieza a ser, como quien dice, observado. Porque antes no le prestaron atención. Antes incluso los locos ya iban a la guerra y eran de esos sanguinarios que hacían cosas desastrosas en la guerra, pero seguían siendo activos en la guerra. ¿Ya? Pero en la Primera Guerra Mundial se presentó lo que se llama el síndrome posguerra y definitivamente nadie sabía qué hacer con los soldados que venían de la guerra. Y hay videos sobre eso, gente que si ve una gorra de un uniforme de un enemigo se tiraban al suelo llorando, o gente que se escondía debajo de la cama. Sana. Era terrible ver estas cosas en el ser humano. Y entonces, en ese momento, aquellas personas que habían sido relegados de la comunidad científica, que eran los psicólogos, porque el psicólogo, así como dices tú, Sigmund Freud, que era judío, él introduce mucho del análisis psicológico. La psicología empieza a nacer como algo empírico. ¿Por qué empírico? Porque pues, no aplica como tal el método científico, sino que es la observación y digamos, el historial de datos que van concluyendo hacia una teoría. Entonces, cuando esto se presenta, nadie sabía qué hacer, ningún médico, no era cuestión de darle una pastilla o un medicamento o una inyección a la persona, porque el problema era mente, era la mente, no era corporal. Entonces, ¿qué empezaron? Pues los únicos que podían hacer algo, según lo que se había estudiado, gracias a Sigmund Freud y todo lo que se había estudiado, pues empezaron a hacer algo, que eran los psicólogos. Los psicólogos empezaron a hacer algo y no solamente eso, sino que como quien dice, ahí se vio la aplicación de ese método científico, aunque no se conocía como método científico, pero se vio resultados. Se vio durante lo que se llamó terapias, cómo estos soldados veteranos de la guerra se mejoraron en un gran porcentaje, lograron por lo menos tratar de empezar a llevar una vida tranquila. Había gente que no podía ni siquiera caminar, imagínense. Tenía piernas, pero no podía sostenerse en pie por el estrés. La verdad es que es muy sorprendente. Entonces la psicología en ese momento mostró resultados y de allí se le empezó a tomar en serio la psicología. La pregunta es, siempre hubo guerras, siempre hubo enfermos, siempre hubo desastres, hasta de pronto más horribles, pero solo ahora el ser humano pudo hacer algo. La respuesta es porque ahora era el momento, o sea, desde el cielo estaba determinado que era el tiempo adecuado para que esa revelación, ese conocimiento que obviamente viene de Hashem, aunque se llame ciencia, se pudiera conocer. ¿Ya? O sea, todo tiene que ser de acuerdo a un tiempo adecuado. Entonces, lo mismo pasa eso lo explica yo en Shabbat, con el tema no gira. ¿Por qué hablamos de un auge? Porque ahora es donde esa revelación de la luz mesiánica se está dando. Es donde ahora hay recipientes que pueden recibirla. La sociedad, gran parte, o todavía sigue siendo una minoría de la sociedad los que están sumándose a las 7 leyes, pero recién ahora se está dando esa recepción de eso. Antes no estaban preparados
¿ya? No estaban preparados. Y todavía hay mucha gente que no está preparada y lo recibe con orgullo, con discusión, con altanería, con groserías, etcétera. Es por eso, porque todavía ese descenso va a darse gradualmente. O sea, el descenso de esa luz mesiánica, cuando digo mesiánica me refiero al proceso mesiánico, o sea, que conduce a la Geulá hacia cuando Hashem revelará al Mashiach, el verdadero Mashiach. Está dándose, sí o sí, Hashem está conduciendo al mundo hacia la Geulá, y esto es lo que estamos viendo. ¿Por qué ahora entonces sí los no judíos están más receptivos? Precisamente porque ahora son recipientes y porque es el tiempo adecuado en el que Hashem está mandando la luz mesiánica para ellos también, para las naciones, que son parte de esta relación. Entonces, este es un dato muy interesante. Esto explica todavía todo este fenómeno y lo que va a pasar.